Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Carolina Tabernig y ante todo quiero agradecer a ITADIS por invitarme a participar de estas jornadas. Yo trabajo, investigo en el Centro de Ingeniería en Rehabilitación e Investigaciones Neuromusculares y Sensoriales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Entre Ríos en Argentina, junto con la licenciada Carolina Carrere. En estos momentos en esta oportunidad vamos a hablar sobre experiencias que hemos tenido en investigación translacional relacionadas a la interfase cerebro-computadora para la recuperación de funciones. Entonces, un poquito como para empezar, vamos a hablar sobre qué es una interfaz cerebro-computadora. Interfaz cerebro-computadora, que se las conoce como BCIs por sus siglas en inglés, es un sistema de sistemas, un sistema muy complejo que trata de detectar la intención de la persona con discapacidad, porque el uso previsto que tienen estos sistemas es ayudar a realizar aquella función que una persona con discapacidad no puede hacer. Por ejemplo, una intención de trasladarse, de comunicarse, de concentrarse, etc. ¿Cómo lo hace? A través del registro de la señal de electroencefalografía, que la cual la condiciona, la filtra, la procesa, extrae sus principales características, aquellas características de la señal de electroencefalografía que reflejen esa intención del usuario y luego las clasifica o traduce para generar una señal de comando hacia un dispositivo actuador, que puede ser un software o un hardware, que realiza esa función que el usuario intentaba ejecutar. Al realizar esa función, el actuador cambia ciertas condiciones del medio ambiente y la persona observa esos cambios, los siente, los percibe. Entonces se cierra el lazo con esa realimentación que es muy rica y que nuevamente produce cambios en la corteza cerebral de la persona. Entonces podemos decir que las interfaces cerebro-computadoras son sistemas que funcionan a lazo cerrado y en tiempo real. Pero bien, en función de cuál es este actuador, es que se han dado distintas aplicaciones para las interfaces cerebro-computadora. Vemos así que si un actuador puede, los primeros actuadores que surgieron se utilizaron con fines de comunicación, tratando de, a través de deletreadores, elegir distintas letras para aquellas personas con discapacidades muy severas que no podían comunicarse oralmente, pudieran formar palabras a través de elegir, a través de la señal de eje y del procesamiento adecuado, distintas letras, conformar frases y palabras y poder comunicarse. También se utilizaron las BCI para control de sillas de ruedas, para otorgar la movilidad de la traslación de las personas, control de exoesqueletos. ¿Sí? Últimamente hay mucho emergente en el uso de las BCIs o BCIs para recreación, para arte, para música. También se las usa para rehabilitación, para terapia, es decir, para usar un tiempo una BCI para recuperar unas funciones y dejar de usar la BCI. Entonces podemos decir que estas interfaces han sido utilizadas como tecnología asistiva y también como tecnología para recuperar funciones. En este segundo uso es donde nos vamos a abocar hoy. ¿Cómo usar una BCI para recuperar una función que el usuario tiene afectada por su discapacidad? Pero entonces tenemos que ver qué fenómeno de electroencefalografía de la corteza cerebral vamos a utilizar para comandar todo este actuador. Y bueno, en ese sentido, hay muchos paradigmas o fenómenos que se utilizan en BCI, pero yo me voy a enfocar en los que nosotros tenemos experiencias translacionales propias. Nosotros hemos utilizado cambios en los ritmos sensorio-motores para rehabilitación motora. Hemos también utilizado el potencial evocado P300 para rehabilitación cognitiva y cambios en las relaciones tita-beta de las cortezas frontales para rehabilitación conductual.
dado el poco tiempo que tenemos hoy, me voy a focalizar en contarles las experiencias translacionales que tenemos en rehabilitación motora, detectando los cambios en los ritmos sensorios motores. Cuando nos decidimos encarar esto, nos dijimos en su momento, ¿cuál es una de las principales causas de discapacidad en el mundo moderno? Porque tenemos que pensar siempre que nuestro fin último son las personas con discapacidad, aquellas que necesitamos ayudar. Entonces, bueno, vemos así que los accidentes cerebrovasculares son la principal causa de discapacidad en el mundo moderno y en las personas que lo padecen, que tienen una prevalencia del 2%, quedan en su 77% con secuelas en miembro superior, la mano engarra, no la puede abrir, por la gran espasticidad flexora y extensora del miembro inferior que produce una secuela de pie caído, por ejemplo. Estas personas, una vez pasada en la fase aguda del ictus, ya quedan con estas secuelas crónicas, con lo cual también era importante ofrecer una alternativa terapéutica para la rehabilitación motora y comenzamos por ofrecérsela para miembro superior. Es así que junto con la Fundación Rosarina de Neurorehabilitación empezamos a investigar cómo eran esos ritmos sensorios motores en las personas con ACV. ¿Por qué con stroke? Porque había mucho estudiado, mucho investigado, probado en personas sanas. Pero nuestro fin último son los pacientes, los que tienen el problema. Entonces empezamos a ver si se comportaban de manera similar a la población sana. Cuando nosotros ejecutamos un movimiento, lo imaginamos, intentamos hacerlo, vemos otro que lo realiza, se produce una disminución en la energía del electroencefalograma, registrado en la zona de la corteza sensorio-motora, en los ritmos sensorios motores mu y beta. Esto mismo, por suerte, gracias a Dios, lo hemos observado en los pacientes que tienen esa zona de la corteza sensorio-motora también dañada, como los pacientes con secuelas de ACV, que pueden tener los daños corticales o subcorticales en esa misma corteza. Hemos observado que hay una disminución en la energía de los ritmos sensoriomotores cuando ellos realizan la tarea motora respecto del reposo. Esto fue muy alentador, fue muy bueno, porque nos alentaba a poder seguir en la aplicación que estábamos buscando de las interfaces cerebro-computadoras. También vimos que esa RD, esa desincronización relacionada a eventos, se producía en el hemisferio contralateral, a la mano que tenía pléjica. Entonces, era algo que podíamos tratar de utilizar para nuestros objetivos, para comandar un actuador. Ahora bien, estas señales de EEG registradas en cortezas sensorio-motoras dañadas no eran las señales tan bonitas como las que registramos en los sujetos sanos, señales con menor amplitud, una desincronización no tan evidente, pero era algo con el cual podíamos trabajar. Y queríamos trabajarlo en la clínica, en el consultorio de rehabilitación. Entonces, bueno, planteamos con un grupo interdisciplinario de trabajo una terapia de neurorehabilitación basada en BCI con un estimulador eléctrico funcional, un FES, como actuador. ¿Por qué elegimos un FES? Porque el estimulador eléctrico nos brinda una realimentación muy rica, una realimentación intrínseca muy rica, muy variada. Y apostábamos a que el comando voluntario que venía de que era detectado por los bloques de procesamiento de aprendizaje maquinal de la BCI, junto con la realimentación rica del estimulador, iba a potenciar los cambios neuroplásticos en la corteza dañada. Es así que empezamos a trabajar en esta terapia de rehabilitación con el miembro superior, con la mano en garra que tienen las personas con secuelas de ACV, para tratar de que mejoren lo que es apertura de la misma. Trabajamos con personas con ACV isquémico, con un índice Fullmeyer modificado para miembro superior menor a 25, eso implica que tienen personas con una secuela importante, una discapacidad importante, estaban en un estadio crónico de su enfermedad. Evaluamos como 50 pacientes y entraron finalmente 8,
con un tiempo de evolución de más de 30 meses. O sea que los cambios que íbamos a obtener o no, no se debían más que a otra cosa que a esta intervención terapéutica. Utilizamos en un primer momento un equipo sencillo que era fácil de colocar en la clínica para trabajar con varios pacientes, que es un equipo de la empresa Emotiv, y le hemos adaptado tanto software como hardware para controlar un equipo FES de un canal. Hicimos 20 sesiones donde la consigna era que el paciente tratara de abrir la mano para tomar el vaso que estaba frente a él. Bueno, los índices de evaluación primaria fue, bueno, el Fullmeyer de miembro superior modificado, y también hemos tenido otros indicadores de evaluación secundaria. Bueno, este es un poco el protocolo de la intervención terapéutica, donde veíamos que teníamos 5 semanas con 20 sesiones, las evaluaciones antes y después. Bueno, y se hizo el test estadístico. Y bueno, un poquito acá podemos ver en qué consistían estas sesiones. La terapista kinesiología, que era la que le daba la consigna verbal al paciente de que intente tomar el vaso, abrir la mano. El paciente lo intentaba. Cuando ese intento era detectado por el sistema, comandaba el estimulador funcional, que le enviaba los pulsos de estimulación eléctrica a lo que es los extensores de muñeca y dedo, y podía abrir su mano. Esta persona, cabe mencionar que tiene la mano totalmente en garra con una espasticidad flexora muy importante. Entonces, ¿qué pasa? El sujeto, el paciente, ve su mano moviéndose, cosa que él no la puede hacer por sí mismo, siente los efectos de la estimulación eléctrica, una sensación táctil del efecto, y hay toda una realimentación propioceptiva que también llega porque sus articulaciones, sus usos musculares, todo se pone en movimiento gracias al actuador. El rol del actuador es fundamental, y que cuanto más en sincronía con la orden motora se inicie, favorece el reaprendizaje y los nuevos cambios. ¿Y qué observamos después de las 20 sesiones? Bueno, podemos ver que antes del tratamiento se le daba al paciente la consigna, por ejemplo, de tomar una pelota, no lo podía realizar. Después del tratamiento, ¿cómo puede aquí abrir apenitas, pero sí lo puede hacer para tomar la pelota y dejarla? Y volver a abrir su mano para dejarla. Aquí mismo también podemos ver en otro test, otra consigna que se les da, por ejemplo, de que tomen el lápiz e intenten escribir, ¿sí?, su nombre en el papel. Antes de la intervención terapéutica no lo podía hacer, después lo pudo tomar, y no solo lo pudo tomar, sino que también lo pudo escribir. Realmente esto nos sorprendió muchísimo, no lo esperábamos en su momento, y nos hizo plantear qué estaba pasando, porque la verdad que estos efectos de solo 20 sesiones en un estadio crónico y severo de la enfermedad no los habíamos observado en otros pacientes con terapias convencionales. Bueno, creemos que justamente esto de la intención motora detectada por el sistema BCI y la realimentación rica del FES, llegada casi con muy poco retardo, realmente favorece los cambios plásticos a nivel de la corteza motora. Y bueno, a nivel del principal índice, el indicador primario que estábamos teniendo, el Fullmeyer, se observaron una diferencia estadística y clínicamente significativa de más de 5 puntos entre antes y después en el grupo de pacientes estudiados. Y también en todos los otros indicadores secundarios que no los presento acá por una cuestión de tiempo, pero bueno, cualquier cosa pueden leerlo en el artículo que allí les dejo. La verdad que esto fue muy interesante, es muy alentador. Lo estábamos haciendo nosotros en esos momentos, también lo hacían otros grupos en ese momento en el mundo, y realmente abrió como todo un paso a pensar otro uso de las BCI, no solo para tecnología asistiva, sino para que nos ayuden a que las personas recuperen la función motora y no la necesiten ya usar al sistema. Entonces, bueno, nosotros nos pusimos a pensar, esto es un poco de imágenes de la universidad donde yo trabajo, acá en el litoral de Argentina,
nos pusimos a pensar qué otro grupo de pacientes necesitarían de nuestra ayuda. Le podríamos ofrecer las interfaces cerebro-computadora como terapias para rehabilitación, alternativa, complementaria. Y así donde nos pusimos a trabajar en esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple lo que le produce a las personas es la desmielización de los axones de su sistema nervioso central. A raíz de esta desmielinización padecen de una serie de trastornos que terminan en general con fatiga, debilidad, espasticidad. Estos daños entonces en el sistema nervioso central producen discapacidad motora que comienzan en un primer momento por discapacidad en el miembro inferior y debilidad, por ejemplo, en lo que es tibial anterior, en los dorsiflexores, que le dificultan realizar la dorsiflexión durante la fase de balanceo de la marcha. Le producen una marcha asimétrica, que le produce caídas, que disminuye la calidad de vida de estas personas. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si nuevamente un sistema BCI con un FES como actuador puede ayudarlos a mejorar la marcha. Primero, nuevamente estudiamos si estas personas con secuelas de esclerosis múltiple evidenciaban RD, evidenciaban la desincronización relacionada al evento motor cuando les dábamos la consigna de intente realizar la dorsiflexión del pie que tiene más afectado por su esclerosis. Y bueno, por suerte, hemos observado que tanto en el pie más afectado como en el pie menos afectado, la desincronización, la disminución de la amplitud de la señal de eje relativa al reposo se observaba en ambos casos. También se observó que estudiamos la latencia de inicio de esa desincronización y vimos que el miembro más afectado por la esclerosis tenía una latencia mayor. La RD empezaba más retardadamente que el miembro menos afectado. También eso sucede relativo a la población sana. Bueno, pero esto también nuevamente nos dio un puntapié para decir, bueno, vamos a comenzar con un protocolo nuevamente de investigación que lo hicimos multicentro, con un grupo interdisciplinario de profesionales, donde incluimos pacientes con secuelas de esclerosis múltiple, remitente recurrente, con una progresión primaria o secundaria, que tuvieran una escala EDSS entre 4,5 y 6,5. Le hicimos evaluaciones preintervención y postintervención del indicador primario, que era el test de los 25 pies, que es un test que se utiliza mucho en esclerosis múltiple para evaluar la calidad de la marcha. También otros indicadores, bueno, aparte de la espasticidad con la escala Ashworth, la escala de los 12 ítems, etcétera, calidad de vida, evaluamos la latencia, etcétera. La intervención consistió en 24 sesiones utilizando otra BCI ya un poco más con otro tipo de sistema, ya la vamos a ver en un video, una BCI con un FES como actuador, donde a medida que la consigna era intente realizar la dorsiflexión del pie, cuando la BCI detectaba esa intención de dorsiflexión, se activaba un estimulador eléctrico FES colocado en el ciático popliteo externo para asistirle la dorsiflexión. Es como que le dábamos esa realimentación rica que le estaba indicando, bueno, tu intención ha sido correcta, ha sido detectada, se moviliza, sos consciente y observás que se moviliza tu tobillo, sentís que se moviliza, sentís la estimulación eléctrica, todas esas sensaciones tan ricas llegaban a la corteza sensorio-motora. En estas terapias de BCI-FES siempre hay una etapa de calibración de las BCI que implica un tiempo importante, que vamos a hablar al final de la conferencia, y también una etapa a lazos cerrados que implicaba la ejercitación de 20 activaciones del FES por comando voluntario de la persona de intentar iniciar la marcha. Entonces acá podemos ver, bueno, cómo es la preparación del paciente. Aquí estamos nuevamente con la terapista física
colocando los electrodos, la etapa de calibración diaria, donde el paciente intenta la dorsiflexión, ¿sí? Y a través de eso se configura, se calibra o entrena un clasificador para detectar si esa intención existió o no. Y aquí la etapa lazo cerrado, donde ya podemos ver aquí el estimulador FES, que es comandado por la BCI, por el sistema BCI. Se le da la intención de intentar la dorsiflexión cuando esa intención de dorsiflexión así fue realizada, el paciente daba un paso hacia adelante asistido por la estimulación eléctrica del FES. Y realmente hemos tenido nuevamente muy lindos resultados. Tenemos aquí el test de los 25 pies, que ha presentado una disminución estadística y clínicamente significativa. Eso es muy importante y evidenciado también en un aumento en la velocidad de la marcha después de las 24 sesiones. La latencia de inicio de la RD, si recordamos que dije que en el pie más afectado era más retardada respecto del menos afectado. Bueno, aquí observamos que esa latencia disminuyó, es decir, que se acercó más a lo que es menos afectado o más normal, más sano. También la TPR como índice de desempeño de la BCI y del sujeto aumentó después de las 24 sesiones, lo cual creemos que el paciente fue aprendiendo a modular sus ritmos sensorio-motores, a ser consciente del intento motor, y eso es parte de todas las mejoras que realmente hemos observado en la marcha. Más detalles, bueno, pueden ver este artículo que fue publicado a fines del año pasado. Así que realmente fueron experiencias muy lindas, muy interdisciplinarias, que nos han llevado a comprender también la problemática de trabajar en un ambiente clínico. ¿Por qué? Por lo general hay mucho en BCI que se hace como investigación básica y que es necesario mejores estrategias, mejores filtros, mejores clasificadores, y las probamos muchas veces en el laboratorio con nuestros voluntarios sanos, nuestros voluntarios jóvenes, y bueno, es una etapa necesaria. Pero después tenemos que ir a la investigación aplicada, donde también tenemos que ver que realmente estos sistemas son seguros y son eficaces. Y son eficaces no en las patologías, son eficaces para tratar las patologías que son el fin previsto de estos sistemas médicos. Todavía una vez ahí no llegó a ser un producto médico, pero en ese sentido estamos yendo como comunidad científica, ¿no? Tratar de saltar este puentecito y diseñar BCI pensadas para su uso por el destinatario final. El destinatario final son los pacientes con discapacidad, ¿sí? Los pacientes con discapacidad que tienen que usar una BCI como tecnología asistiva en su hogar, en su casa, en forma diaria, o en un consultorio si lo van a utilizar como tecnología para terapia. En ambos casos, yo veo muy complicado que se tenga que poner solo o requerir ayuda de poner un sistema con 32 electrodos. Tienen que ser sistemas fáciles, robustos. El tiempo de calibración. El tiempo de calibración, todos los días calibrar una BCI, porque el paciente sí es lógico, todos los días su estado cerebral, que se refleja en la actividad eléctrica y pues, es registrado por el eje, cambia. Pero tenemos que calibrar con menos datos. Un tiempo de calibración que sea mínimo, que sea cortito, que no le lleve 15, 20 minutos al paciente y a la terapista estar calibrando, y el paciente después de los 20 minutos ya está cansado, ¿sí? Ya hizo un esfuerzo mental muy importante. Eso es un desafío, el tiempo de calibración, BCI robustas. Y bueno, pensar cómo es el medio en el cual la BCI va a ser usada en la realidad, los escenarios reales son ruidosos. Si el usuario está en su casa,
va a haber interrupciones, la BCI tiene que ser robusta, las interrupciones, ruidos eléctricos y acústicos. El paciente pestanea. El paciente con deterioro cognitivo, que no hago tiempo de contárselo, se los contaré el año que viene. El paciente con deterioro cognitivo comprende las consignas, puede dejar de pestañear y pestañear menos, moverse. Bueno, esos son los escenarios reales que implican el pensar BCIs para ser trasladadas a la clínica. Y bueno, y para ende a la industria, estandarizarlas, poder llegar a normas que puedan ser aplicadas y que puedan ser estos sistemas BCI, ser sistemas como productos médicos que puedan llegar a la oferta de productos médicos para terapia, para rehabilitación, para tecnología asistiva. Y bueno, creo que ese es el desafío que como comunidad científica tenemos de, como yo le digo, saltar y caminar por este puentecito para llegar al destinatario final. Y con este mensaje, bueno, les quiero dar las gracias y les dejo aquí mi mail por si quieren consultarme por los que les estuve contando o cualquiera de las otras cosas que no les pude contar. Y bueno, un gusto haber compartido este momento con ustedes. Muchas gracias.